El doctor Raúl Villegas va a iniciar esta mesa. Él es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorante en Economía por la Facultad de Economía y doctor en Pensamiento, Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Autor de varios libros y conocedor del tema del petróleo. El doctor Villegas. Gracias. Agradecemos a todos ustedes su participación, su presencia en este foro, que nos parece es de especial interés para la economía del país, para la estrategia política de cualquier grupo, de cualquier organización social, y también como un factor fundamental dentro de la estrategia de las grandes potencias que se disputan hoy en día la propiedad, la posesión y el dominio de esta fuente energética. Como la mayor parte de ustedes estarán enterados, hace 30 años hubo un investigador norteamericano que hizo un estudio minucioso acerca de la evolución de la curva de desarrollo del petróleo y posteriormente su inflexión y decrecimiento. Este señor a través de una serie de investigaciones desarrolló una teoría que se ha llamado la teoría del pico del petróleo, del pico de Hubbard. Él decía que el desarrollo en la extracción y producción del energético seguía una evolución similar a la de una campana de Gauss, una curva de Gauss, donde tenía una fase importante de crecimiento, llegaba un momento de estabilidad y posteriormente la curva se repetía, igual que la del ascenso, pero con un sentido inverso, con un sentido descendente. El momento en que él ubicaba este pico de Hubbard, este llamado peak oil, el pico del petróleo, él lo ubicaba alrededor de mediados de los años 70, en la primera valoración que hizo. Dijo, las reservas internacionales del petróleo van a ir creciendo, cada vez se van a ir descubriendo mayor cantidad de yacimientos, pero va a llegar un momento en que se va a estabilizar esta situación. Y posteriormente, en ese proceso de decadencia, no van a dejar de existir los descubrimientos, van a continuar haciéndose nuevos descubrimientos, pero en condiciones cada vez más difíciles para la extracción de estos recursos petroleros. Inclusive él llegó a formular dos hipótesis en relación con la decadencia en la producción petrolera. Decía, uno, desde el punto de vista energético, en el momento en que tengamos que invertir 2 unidades energéticas para obtener una o para obtener menos de 2, desde ese momento, desde el punto de vista energético, dejaría de ser rentable la industria. No tiene caso, para cualquiera de nosotros resulta obvio que invertir 2 para obtener 1 no es ganancia. Decía, pero hay una segunda consideración que no es de orden técnico, sino de orden esencialmente económico. En el momento en que la extracción de petróleo, por las condiciones cada vez más difíciles y costosas, deje de ser rentable, el petróleo va a dejar de explotarse. Claro, ahí hay un problema de elasticidad de precios. Si hace 2 años el precio del barril estaba llegó a estar alrededor de los $24 y hoy está arañando la frontera de los $100, esto nos habla de la elasticidad de uno de los factores, que sería el precio. Entonces esto ha hecho un tanto irrelevante, hasta hoy, un tanto irrelevante el problema del aumento de los costos para la extracción del recurso. Pero de todas maneras, la formulación que él hizo se revisó posteriormente. Él mismo y otro investigador muy destacado, más reciente, Ivan Howe, dijeron no era para mediados de los años 70 donde se iba a alcanzar el pico, se debería de extender más porque se hicieron descubrimientos importantes de petróleo en el Mar del Norte, en Alaska, en la costa occidental de África, y entonces esto vino a modificar un tanto las predicciones, pero de todas maneras
la visión de Hubbard es esencialmente válida, en tanto que estamos alcanzando ese nivel óptimo de producción de energético por estas fechas. Desde mediados de los años 90, la cantidad de nuevos yacimientos que han sido descubiertos no compensa la tendencia al decrecimiento de la producción. En México tenemos un ejemplo muy claro. El principal pozo del paleocanal que tenemos de Campeche, el principal pozo con que cuenta nuestro país ha sido, está experimentando una caída permanente, constante, no muy acentuada, pero que se mantiene. Y esto nos hace pensar que si este pozo llegó a producir cerca del 60% del petróleo del crudo que se explotaba en México, la caída de este yacimiento augura un panorama un tanto sombrío para la industria petrolera de México. Hay una serie de observaciones, de valoraciones acerca de las reservas petroleras que tiene nuestro país, tanto las probables como las ya plenamente constatadas, de las que hay una constancia, y de las posibles. Y habría, por lo tanto, 3 escenarios en relación con la evolución de la industria petrolera en México. Un escenario optimista también considera que hemos llegado al pico de la producción y que las reservas extraíbles que son rentables financieramente alcanzarían para un promedio de 11 a 14 años más. Sin embargo, hay otras visiones que no son tan optimistas y consideran que tenemos reservas hasta este momento para unos 7 años todavía, sin contar los recursos que se puedan obtener, sobre todo de aguas profundas del Golfo de México, en una zona extensa, pero que se supone que donde más petróleo puede haber es en el llamado hoyo de la Dona. Esto, sin embargo, es algo que está sujeto a una serie de contingencias de carácter político, a una serie de condiciones que no podemos determinar con base en principios de soberanía, y que además es una noción que cada vez se pierde más con los gobiernos neoliberales, y más acentuada sobre todo con los gobiernos panistas. De tal manera que el futuro de la industria, que en gran medida representa el futuro de este país, está condicionado a factores geológicos, técnicos, capacidad de extracción de estos recursos, pero esencialmente a factores políticos, es decir, la política que dicte el gobierno federal con relación a este recurso que es patrimonio de la nación, patrimonio del pueblo mexicano. No es un recurso que sea propiedad del gobierno federal, aunque sea manejado de esa manera tan arbitraria, ¿verdad?, y en contra de esta empresa paraestatal. Pareciera como que una serie de personas, sobre todo del Poder Ejecutivo Federal, están confabulados para destruir esta industria, de la cual dependen en gran medida las finanzas de nuestro país. Yo terminaría mi intervención haciendo una consideración que me parece muy importante y se relaciona con el significado de este recurso para nuestro país, tanto desde 2 puntos de vista: como energético, pero también como una fuente primaria para la obtención de una serie de productos petroquímicos, que es sumamente extensa. Hay algunos autores que consideran que la cantidad de productos y derivados que se pueden obtener del petróleo llegan a ser del orden de los 300,000. A mí me parece un poquito elevado, pero es posible. Todo lo que traemos puesto, los maletines, los plásticos en los que estamos sentados, las sillas de plástico, los tintes, etcétera, todo esto deriva del petróleo. Alrededor de 300,000 sustancias diferentes. Esto no se considera
con mucha frecuencia se considera el petróleo únicamente como un energético, pero no se toma en cuenta que es la fuente de una enorme cantidad de sustancias petroquímicas. Ahora, desde el punto de vista de la geopolítica mundial, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? En la medida en que se van debilitando los pozos de extracción, en la medida en que la producción va descendiendo, el petróleo, que todavía hay reservas importantes, los cálculos son elásticos, pero consideran que por lo menos para 70, 90 años más puede haber petróleo en el mundo, al ritmo en que se manifiesta la demanda actual y al ritmo que va creciendo. Actualmente en el mundo se producen alrededor de unos 88, 90 millones de barriles por día. Pero de estos 90 millones de barriles, el país que mayor cantidad de energético consume, y también en otro sentido, el que mayor cantidad de gases contaminantes de la atmósfera emite, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos representan un 4-5% de la población mundial, no más. Sin embargo, consumen más del 25% de los energéticos del mundo. Podemos imaginarnos esto, ¿no? Un gordo, un glotón que devora todo, privando a los demás de ese recurso, de ese alimento. No hay un país, no hay una sociedad que pueda sobrevivir si no cuenta con una base energética. Durante mucho tiempo el energético, antes del descubrimiento del petróleo y de la electricidad, que esto es en el último cuarto del siglo XIX, pero durante mucho tiempo la principal fuente energética era la madera, la energía producto de la combustión de la madera. Pero a partir del descubrimiento del petróleo es cuando la segunda, la que así ha sido llamado, segunda revolución industrial, después de la que tuvo lugar en Inglaterra, aquella revolución que recordamos nosotros por ahí de 1780, que fue una década clave, según menciona Eric Hobsbawm. Después de esta, la segunda revolución industrial, o la segunda oleada de innovaciones tecnológicas, tuvo lugar en el último cuarto del siglo XIX, pero sobre todo tiene relación con el descubrimiento de dos fuentes energéticas muy importantes: el petróleo y derivados, y la energía eléctrica, ambas asociadas estrechamente. Estas dos fuentes energéticas son las que posibilitaron esa expansión económica, industrial tan importante que tuvo la economía capitalista y que se vio frenada hasta el año de 1913, 1914, que da inicio a la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, como sabemos, pues prácticamente podemos hablar de una sola guerra mundial con dos etapas: la primera de 14 a 18, la segunda del 39 al 45, pero en el intermedio hubo una gran cantidad de conflictos bélicos en todo el mundo, la invasión japonesa a China, etc. Eric Hobsbawm habla de un periodo bélico, no una guerra o dos guerras, sino todo un periodo bélico muy amplio, en el cual hemos vuelto a entrar nuevamente, de acuerdo con los historiadores, a partir de la guerra de Kosovo y posteriormente la guerra de Afganistán, la segunda guerra de Irak y las que se vengan en lo sucesivo. Bueno, como vemos nosotros, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las innovaciones, de la economía, tiene relación con las fuentes energéticas. Todo lo que fue la industria del ferrocarril, del transporte marítimo, posteriormente aéreo, la construcción de edificios que se vino a realizar a partir del aprovechamiento del acero, es una consecuencia del descubrimiento de nuevas fuentes energéticas. Llegaríamos a una tercera revolución industrial, que algunos la consideran como tal y otros como una continuación del mismo proceso, que sería la que instaura a partir de mediados de los años 60 del siglo XX el desarrollo de la cibernética, de las telecomunicaciones, de la nanotecnología, de la ingeniería genómica, más bien de las ciencias genómicas, de las telecomunicaciones, las ciencias de la computación, la miniaturización y con aplicaciones tan importantes como la robotización
que nos lleva a la automatización de los procesos productivos. Todo un proceso productivo de un automóvil o de cualquier mercancía puede estar contenida en un programa que se inserta a la computadora de un robot que lleva a cabo una gran cantidad de procesos simultáneos hasta la producción final de un automóvil. Entonces, esta automatización de la producción viene a representar un paso muy importante, por lo menos en dos aspectos. Uno, el abatimiento de los costos productivos, pero otra cosa muy importante, que son tecnologías que se denominan labor saving devices, tecnologías ahorradoras de fuerza de trabajo. La máquina sustituye cada vez más la habilidad, la experiencia de los seres humanos. Y esto ha traído una consecuencia muy importante, el incremento crónico de la desocupación, del desempleo, la formación de enormes sectores de la población que viven del desempleo, del autoempleo, vendiendo películas pirata, vendiendo programas, vendiendo en la calle lo que sea, es decir, una expansión gigantesca del precariado social, donde también se pueden incluir los jubilados, pensionados, vendedores ambulantes, marías, aquí payasitos, sopladores de fuego, limpiaparabrisas, etcétera. Una concentración urbana que llega a ser el 60% de la fuerza de trabajo en la economía informal. Entonces, bueno, esto es un factor muy importante. Y el otro factor importante es la intervención ya directa de las políticas neoliberales a partir de ese consenso que se logra entre dominados y dominadores en 1980, que se le ha llamado Consenso de Washington. Aquí hay el Consenso de Washington es una respuesta esencialmente del poder y de los grandes monopolios a dos hechos fundamentales. Uno económico, que es la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. El capital para esta fecha había sufrido una caída importante en su tasa de ganancia. Y bueno, pues tenían que dar una respuesta por parte del gran capital. Pero el segundo hecho es una respuesta también de los poderosos, de los dueños del dinero, de la riqueza, de los medios de producción, al proceso de efervescencia de los movimientos sociales, populares, políticos, que había tenido lugar a lo largo de 2 décadas, desde el movimiento estudiantil popular de Francia de 1968, las huelgas masivas, las más importantes en la historia de la humanidad, que tuvieron lugar en 1969 en Italia, en el otoño italiano, aquel caliente, ¿no?, con la participación de 12 millones de trabajadores que se lanzan a la huelga, pero posteriormente una gran cantidad de insurrecciones que se dan en los 5 continentes, combinando todas las formas de lucha que conocía la humanidad. Aquellas formas de luchas sindicales a través de partidos socialistas, como se dan huelgas generales, como se da en Europa, junto con insurrecciones armadas anticoloniales que se dan en África, insurrecciones comandadas por ejércitos socialistas, como las pudimos ver en el sudeste asiático, en Camboya, en Laos, en Vietnam, que logran derrotar política y militarmente a la potencia más importante que eran los Estados Unidos. Logran derrotarlos, salen de Saigón, pero colgados de los trenes de aterrizaje, los helicópteros. Es una derrota también militar muy importante. Se llegó a comentar que la aviación de Vietnam, a partir de los aviones que había expropiado, que había recuperado el ejército norteamericano, había pasado a ser la 5ª más importante del mundo, por la cantidad de armamento que lograron quitarles a los Estados Unidos. Entonces, 20 años, la década de los 70s y los 80s, fueron de levantamientos en los 5 continentes. En América Latina no fue la excepción, una gran cantidad de movimientos armados que vivimos también en México, y la consecuente guerra sucia que padecimos. Todo esto entonces hizo que el capital se reuniera y tratara de dar una respuesta a esta evolución histórica de los movimientos sociales.
La respuesta fue el consenso de Washington y la adopción, más bien, el desarrollo de dos fenómenos. El neoliberalismo, es decir, un conjunto de políticas que se le imponen a los países dominados, particularmente con tres grandes pilares: la desregulación, es decir, la eliminación de toda regulación jurídica de las relaciones de trabajo y de comercio. En segundo lugar, la apertura de fronteras, pero una apertura que fue bastante irregular, totalmente favorable para los países centrales y desfavorable para los países de la periferia, los países pobres, con una excepción que fueron los países del sudeste asiático, algunos que sí supieron defender mejor sus economías. Tuvieron una apertura comercial, pero siempre y cuando les resultara más ventajosa. Y en tercer lugar, la privatización, es decir, el retiro del Estado de la economía, menos Estado y más mercado, decían, la adopción de las leyes del mercado como reguladoras no solamente de la actividad económica, sino de la actividad social en su conjunto, oferta y demanda, y por lo tanto la reducción del Estado de algunas de sus funciones, sobre todo de tipo social, eliminación de los programas sociales, la entrega del patrimonio de estos países al gran capital, revertir la tendencia que había existido durante 30 años en Estados Unidos a través del estado de bienestar, en México a través de una política social que venía de la época de Lázaro Cárdenas, para lograr la participación en la economía de amplios sectores sociales, que el salario tuviera un peso más importante en el Producto Interno Bruto, en la distribución del Producto Interno Bruto. Y finalmente llegamos hoy en día, ya para terminar, llegamos al momento en que tanto por la vía de reformas constitucionales abiertas se pretende entregar esta que es la principal empresa del país, el principal recurso económico y social de nuestro país, entregar al capital extranjero, pero también por la vía de los hechos. Se ha llevado a cabo una privatización silenciosa que ha operado a través de los llamados contratos de servicios múltiples, a través a través de acuerdos financieros que han operado en los que se llaman PIDIREGAS, esos programas de inversión diferida del gasto, y de muchas otras formas. ¿A quién se pretende entregar este recurso que es de todos los mexicanos y que es estratégico y que está en proceso a nivel mundial de agotamiento? ¿A quién se pretende entregar? Entre otras, a la empresa más corrupta que se ha demostrado a nivel mundial, como es Halliburton. Halliburton, cuyo principal propietario es nada menos que Richard Cheney, el vicepresidente de los Estados Unidos. A él se le van a entregar, se han firmado ya contratos por valor de $17,000 millones con Halliburton, más de 160 contratos, pero clandestinos, totalmente ilegales, a espaldas del pueblo, a espaldas del Congreso, y en contra del interés estratégico de la nación. Este es el momento en que nos encontramos. ¿Cómo vamos a responder a la privatización? ¿Qué podemos hacer para evitar la privatización total de Pemex? ¿Qué podemos hacer para detener los programas de ajuste económico y financiero que ahora se van a intensificar? ¿Qué podemos hacer para detener la escalada de precios? ¿Qué podemos hacer para detener el aumento explosivo del desempleo? Esta es una cuestión central. No podemos responder ya más con exhortos a un gobierno que es totalmente insensible y que además es espurio. Tenemos que responder con algunas medidas suficientemente importantes. Desde mi punto de vista, termino en 10 segundos, es la huelga general. Tenemos que ir a la huelga general, preparar la huelga para detener a los espurios que están en el poder y que están entregando el patrimonio de los mexicanos. Gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Villegas por su interesante participación. A continuación escucharemos a la maestra Ifigenia Martínez Fernández. Ella es ex senadora y exdiputada del Partido de la Revolución Democrática. Es maestra en Economía por la Universidad de Harvard, en el servicio público la Universidad Autónoma de México y después por la Universidad de Harvard.
en el servicio público, ha colaborado en la Secretaría de Hacienda, ha sido exdirectora, bueno, fue directora de la Facultad de Economía de la UNAM, ex embajadora ante las Naciones Unidas en Nueva York, fundadora del Partido de la Revolución Democrática y directora del Instituto Nacional de Formación Política del PRD, la maestra Eugenia Martínez. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Sé que son todos mexicanos, mexicanas, latinoamericanos, miembros de este continente o de otros continentes, pero todos preocupados por el bienestar, no nada más el uno de uno propio, sino el bienestar de, como digamos, como congéneres que somos todos en este planeta, y que estamos ante un problema que realmente es tan difícil como es el problema de los energéticos. Imagínense ustedes que la oferta y la demanda de petróleo, todo el petróleo que ahorita se produce, ya nos dijeron, y sin embargo tenemos nosotros también que ver que no todas las necesidades de esta humanidad están satisfechas. Entonces, que hay una palabra que marca a esta época y que a muchos de nosotros nos inquieta, y es el de la desigualdad. No podemos nosotros estar tranquilos mientras sabemos que hay gentes que no tienen lo que se requiere para tener una vida digna, y además gentes que tienen una preparación, que lo conocen, y que este mundo en el que estamos ahorita inmersos, de la globalización y de la transnacionalización, pues nos está llevando a una agudización de la propiedad, aquí sí, de las propiedades, y a una agudización también de la concentración de los conocimientos. De manera que estén ustedes aquí todos, pues me da muchísimo gusto ver que tenemos sensibilidad social. Y pues yo lo que puedo hacer en los breves minutos que voy a tomar la palabra es relatarles la experiencia de México. Brevemente, dónde estamos y cómo se relaciona esto con la cuestión del petróleo, porque es necesario que lo defendamos. La primera revolución social ocurrió en México en 1910. Al triunfo de los rebeldes se selló con un nuevo marco jurídico, la Constitución de 1917. Por eso la defendemos tanto. La cual confiere la propiedad originaria de tierras, aguas, petróleo, todos los hidrocarburos al Estado, a la nación, así como la posibilidad de generar, distribuir y abastecer la energía eléctrica. Eso se hizo un poco más tarde. O sea que son dos que muchos les llaman monopolios de Estado, pero realmente no son monopolios, porque no, lo que debe de determinar la política de esta, tanto de la generación de energía como del petróleo, no deben ser consideraciones de mercado, sino consideraciones de las necesidades de la nación. Por eso es que después de la nacionalización de la industria eléctrica y después de la reafirmación de la expropiación del petróleo, que fue en 1938, estas dos ramas que satisfacen necesidades cotidianas de los mexicanos, como son la energía eléctrica y el petróleo, con todas las ramificaciones que vemos que tiene, son y deben ser manejadas exclusivamente por el Estado. Entonces aquí empieza ya un problema. ¿Quién es el Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Y en qué forma debe de manejar estos recursos tan valiosos? Y aquí es donde tenemos nosotros, sobre todo, si tenemos como telón de fondo el aumento demográfico del país. Éramos 20 millones en 1940, en la actualidad somos más de 105 millones de habitantes. Un rápido crecimiento del ingreso. México tuvo una época en donde el ingreso aumentaba rápidamente, de 1934 a 1982, más o menos medio siglo, una tasa media mayor del 6% anual, es decir,
Cada año aumentaba el 6% la disponibilidad de bienes y servicios. Se creó una clase media en esta temporada, en esta época, que como ya dije la sitúo y la termino en 1982. ¿Por qué en 1982? Ahorita la vamos a ver. Mientras tanto, nos gobernaba, teníamos un Estado con una creciente intervención en un sistema de economía mixta, también está en la Constitución, sistema de economía mixta, es decir, propiedad pública, privada y social. Y la electrificación del país se llevó a cabo en beneficio de casi toda la población. El 95% ya está electrificado. Y además fuimos suficientes en petróleo. No solo fuimos suficientes en el abastecimiento de este energético, sino que se inicia una fase de industrialización del petróleo para entrar en la petroquímica. A fines de los 70 hubo un aumento rápido de la producción petrolera para exportar. O sea que entonces nosotros estábamos preparados, no éramos un país exportador de petróleo. La decisión de ser un país exportador de petróleo se toma a fines de 1976, cuando principiaba una nueva etapa. Se puede decir que los ingenieros mexicanos rápidamente aumentaron la producción de petróleo para convertir a México en unos cuantos años, 5 o 6 años, tal era la capacidad de sus trabajadores, de sus ingenieros, que en unos cuantos años México se convierte en un exportador de petróleo. Entramos así a la década de los 80, 1980, en donde en este decenio de los 80 ocurrieron grandes cosas que vamos ahorita a relatar y que fueron las que llevaron a México y a toda América Latina a la crisis de la deuda externa. Recordarán ustedes la década perdida. ¿Qué fue lo que pasó? México, como decimos, estaba desarrollando, estaba financiando su desarrollo, estaba aumentando la ocupación. Es cierto que había problemas, siempre los ha habido, había problemas de la producción agropecuaria, pero éramos más o menos suficientes en alimentos. Nos estábamos industrializando, que eso es muy importante, la industrialización del país, aumento de carreteras, vías férreas, todo. El sistema financiero también funcionaba con el Banco Central, un Banco Central que manejaba. Los problemas eran que como la relación con Estados Unidos siempre ha sido, pues digamos, muy cercana, estábamos sujetas a esos vaivenes y había devaluaciones. Las devaluaciones son reajustes en el tipo de cambio, pero tampoco son la gran cosa. Ahora yo les pregunto a muchos, y me lo dirán más adelante, si no sería preferible tener reajustes en el tipo de cambio a estar en esta segunda etapa que se inicia en 80 para acá, que es desde estancamiento, relativo estancamiento y desigualdad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en 1980? En 1980, lo que pasó en 1981, para ser más precisos, hubo un cambio en la política monetaria de Estados Unidos. Se tomó la decisión, claro, yo imagino que también de acuerdo con los centros financieros de Londres y de Europa, se toma la decisión de subir las tasas de interés. Subir las tasas de interés a niveles nunca vistos ni vueltos a repetir. La deuda mexicana y la deuda latinoamericana estaba contratada a tasas de interés del 5 o 6%, y de repente suben al 22 y 23%. ¿Qué deudor pudo haber aguantado eso? Ninguno. Entonces todos los países, empezando por México, caen como países deudores, y en vez de habersenos unido para haber hecho una renegociación firme y haber dicho la culpa no es nada más de los países deudores, es también de los acreedores, es de los gobiernos que manejan las tasas y la política monetaria de los países acreedores, y es de las instituciones financieras, Fondo Monetario y Banco Mundial, encargadas de velar por la estabilidad monetaria de la economía mundial. Ninguno de ellos cumplió con su papel, y los únicos que ajustaron y resoportaron todo el ajuste de la deuda fueron los pueblos. De manera que ahí está la década perdida. Entonces México empieza a defenderse vendiendo petróleo. México tiene petróleo, hay un gran mercado internacional del petróleo
que ya había en los 70 se empieza el aumento del precio del petróleo con los petrodólares, y ya en los 80 nosotros entramos de lleno al mercado como países productores de petróleo, como un país productor de petróleo. No quisimos entrar a la OPEP para tener una política independiente. Pero ¿qué pasa en los 80? No nada más sucede el problema de la deuda externa, que fue el tremendo reajuste y el frenón que se le dio a toda América Latina, sino un cambio en la política económica. Entra el neoliberalismo. Entra el neoliberalismo con un patrón completamente diferente. Ya lo que le preocupa al neoliberalismo no es el crecimiento de la producción de bienes y servicios, no es el mejoramiento de la población, no es el aumento del empleo. Lo que le preocupa es mantener el presupuesto en equilibrio, reducir el papel del Estado en la economía y todas las instituciones que tenía el Estado, pues a venderlas, achicar el Estado, lo que se decía el Estado obeso, y a dejar que esas cosas las arregle el mercado. Menos Estado y más mercado fue el lema. Entonces todo se lanzó al mercado. Aquí en México nosotros redujimos el tamaño del sector público, se redujo muchísimo, se vendieron muchas empresas, y todas ellas no pudieron petróleos, no pudieron con las empresas de la energía, con esas no pudieron, ni con petróleos, ni con la Comisión Federal de Electricidad, ni Luz y Fuerza, fueron con las que no pudieron. Pero los bancos, por ejemplo, toda la banca nacional, que había sido importantísima para financiar la industrialización y para dar mayor empleo, esas sí las vendieron. Total, en esa segunda época, la que estamos hablando ahorita, la del neoliberalismo, ¿por qué se caracteriza el neoliberalismo? Pues por eso, porque entonces, cuando el Estado ya no puede participar en la economía, hay un bajón en la tasa de desarrollo, y entonces viene el estancamiento, un estancamiento. Claro que sobre eso dicen, no, es que ahora hay que arreglar, hay que abrir la economía. Entonces viene la otra gran medida, la apertura de la economía, para que puedan entrar libremente y salir las transnacionales, y entonces hay una mayor escisión de la sociedad latinoamericana. Una parte de la sociedad crece, se internacionaliza. Aquí en México, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones y las importaciones fue fantástico a partir de la apertura, pero sin tener metas sociales respecto al empleo, respecto a una buena educación, una buena salud, respecto al empleo y al modo de vida de los mexicanos. Aumenta muchísimo el empleo informal, y ahí es donde estamos ahorita en México. Quizás ya estamos ahorita pasando, después de que estábamos adelante de muchos países latinoamericanos, ahorita ya nos estamos quedando a la cola por un cambio en la política económica, y entonces eso es lo que es el neoliberalismo. O sea, el cambio de un patrón de crecimiento en donde se deja que las fuerzas del mercado, que los empresarios privados lleguen y manejen la economía como quieran. Pero, ahí otra vez empezamos, no pudieron entrar legalmente, no podían entrar ni a la energía eléctrica ni al petróleo, porque eso estaba reservado al Estado, y eso les molestaba muchísimo. Entonces empezaron a hacer cambios para que aún dentro de la ley no pudieron tocar la Constitución, pero sí tocaron las leyes secundarias. En materia de energía eléctrica, las reformas las hicieron en 1992 para dejar que entraran los llamados productores independientes. Productores independientes que ahorita ya controlan como quizás un poco menos del 40% de la energía eléctrica, y que lo han encontrado tremendamente redituable. O sea, es hacerse a un lado para que entren los particulares, para que entren las empresas particulares a hacer negocios, aun si eso significa que tengan que pagar un precio caro los mexicanos por la luz. Nosotros, pues, lo que hemos sostenido como partido político, hemos sostenido que la energía eléctrica constituye también y forma parte de la canasta básica, que por lo tanto las tarifas tienen que ser adecuadas
al nivel de consumo y al nivel de donde está localizada el consumo, para dar lugar a que haya tarifas de acuerdo y al tiempo también en la estación, para que haya lugar a que todos puedan tener acceso al clima refrigerado o a calor. Todo eso tiene que estar. Las tarifas es una de las cuestiones más delicadas y se tienen que manejar con criterio social, sin naturalmente llegar a pérdidas. Por eso es por lo que habría que hacer una diferenciación. Pero aquí es al revés. Las tarifas más baratas son para los grandes consumidores, que son las grandes empresas, y entonces las tarifas, muchas tarifas muy altas, inciden sobre la clase media. Ahora bien, ¿quién fija las tarifas? Una comisión, la Comisión Reguladora de Energía, y esa Comisión Reguladora de Energía la maneja la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda también ha tomado en sus manos el manejo financiero de la industria petrolera. Entonces, la industria petrolera actualmente mexicana sigue siendo del Estado, pero sus cuentas y sus finanzas no las maneja. ¿Quién las maneja? Las maneja la Secretaría de Hacienda. Es cierto, las aprueba el Congreso, pero en el Congreso no hay la gente capaz para detectar esto, ni hemos tenido la fuerza necesaria para cambiar la política energética. Entonces, lo que estamos pidiendo es un cambio en la política energética. ¿Pero quién va a hacer ese cambio? ¿Qué gobierno lo va a hacer? Este gobierno que ha hecho todas estas manipulaciones para quedarse con todo el excedente económico del petróleo, obviamente no. Entonces, por eso es que, además que ya han privatizado, ya han avanzado muchísimo en la privatización, a través de los contratos y con las limitaciones que les impone la ley, han avanzado en la privatización. Se dice de los pidiregas, que es un invento en donde aparentemente se contrata la obra pública y no se registra, porque dicen no es a la parte no registrada del gasto. Cuando empiecen, supuestamente, cuando empiecen a rendir, cuando empiecen a dar fruto, entonces la registramos. Entonces la deuda en pidiregas ha aumentado muchísimo, de manera que ustedes ven que el manejo que ha hecho el gobierno neoliberal de la industria petrolera es muy malo, es contrario al interés nacional. Y todavía quieren ahora que se les den permiso para hacer privatizaciones. Eso no se puede. Estamos en una encrucijada, y por eso es que todos tenemos que estar conscientes, porque por un lado nosotros tenemos como uno de los principios que el petróleo debe seguir siendo de la nación, sí, debe seguir siendo de México, sí, pero el manejo del petróleo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a tomar las decisiones? Se ha dicho mucho autonomía de gestión, sí, pero aún dentro de este concepto de la autonomía de gestión, entonces, ¿quién va a nombrar a los administradores de la empresa? ¿Cómo se van a nombrar? El actual marco legislativo es completamente inadecuado, es inadecuado para manejar este recurso tan valioso. Pero por otro lado, tampoco lo pueden cambiar los que ahorita las que ahorita están en el mando del gobierno, porque son neoliberales y porque ya sabemos que lo único que habrán de hacer será en defensa de su propia teoría en favor del mercado y en contra de las instituciones del Estado. Como ustedes ven, este es el problema. Estamos los mexicanos en un problema, no lo niego, pero tenemos que estar todos alerta alrededor de nuestros, aquí en este caso, de los partidos que defienden los energéticos como una industria nacional, defenderlos y en estos ni un paso atrás. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Eugenia Martínez por su ilustrativa conferencia.